25 de septiembre del 2020, estoy con un grupo de tercer grado, tercero A. Vamos a ver, para empezar, quiero hablarles antes de ver la temática, quiero mostrarles sobre el aspecto de las fuentes y claro, el envío de los trabajos. Acuérdense que los trabajos se van a enviar al correo, ¿sí? No al WhatsApp. Este, a ver, les estoy compartiendo ahorita un trabajo. ¿Sí lo alcanzan a leer? Sí, Sí, profesor, ¿sí se alcanza a ver? Ok, ok. no. ¿No lo alcanza a ver? Bueno, miren, lo que pasa es que quiero mostrarles cómo me lo mandó esta alumna. En una sola hoja me mandó todas las preguntas que le puse. Y arriba le puso su nombre completo, la materia, el maestro, grado, grupo, nombre completo, la fecha, el título del trabajo y vienen las preguntas, ¿sí? En una sola foto. Bueno, Profe, más necesito para copiarlo, parece. se los puedo compartir. De hecho, como lo estoy grabando, luego le voy a mandar la liga. Y al grupo también les voy a mandar este ejemplo, ¿sí? Entonces, para avanzar más rápido. Eh, este es trabajo sobre las fuentes también. Ahora, hay otra foto que me mandaron que también me parece que está bien hecho porque vienen todos bueno, aquí había una pregunta que decía, es de otro grupo, ¿no? Pero dice la pregunta, ¿se puede investigar en historias sobre el miedo, los colores, los campesinos, el racismo? ¿Qué otro proceso te gustaría investigar? Y dice ella, es de Mariana, una alumna que se llama Mariana, cuentos e historias de terror. ¿Qué quiere decir? Que también las historias de terror eh, se pueden, se pueden estudiar en historia. Les pedí yo que habláramos sobre las fuentes y que trajeran una fuente primaria de su casa. Primeramente vamos a ver qué son las fuentes. A ver, para ustedes, ¿qué es una fuente? ¿Qué sería una fuente? Por ejemplo, profesor, vendría siendo algo como algún objeto que tenga valor histórico, por ejemplo, alguna carta, alguna carta de algún familiar, de algún antepasado, ese tipo de cosas. Muy bien. Sí, entonces, como fuente entendemos todo aquello que nos da información. De hecho, así lo puse aquí. Las fuentes de la historia. Todo aquello que nos proporciona información sobre las personas en el tiempo. Por ejemplo, si yo no conocía a mi abuelito, pero a lo mejor hay un video, una foto, un audio, entonces eso es una fuente. Aquello que me proporciona información. Hay fuentes primarias y fuentes secundarias. Y a su vez, estas fuentes pueden ser escritas o no escritas. Por ejemplo, mm, las fuentes escritas primarias son documentos, son las actas de nacimiento, puede ser una fotografía, puede ser un escrito. Toda fuente se interpreta desde la visión de quien la lee y la divulga. Una persona cuando hace una fuente a veces no es consciente de que, por ejemplo, los aztecas cuando estaban haciendo su calendario azteca, valga la redundancia, no decían ellos, este calendario azteca lo estoy haciendo para que después unos alumnos de tercero en el 2020 hablen de ello. No, sino que ellos lo estaban haciendo. Ya después los historiadores agarran ese calendario azteca y dicen, bueno, esta es una fuente que nos permite a nosotros saber cómo medían el tiempo, cómo eran ellos, cómo se vestían, la cosmovisión. Aquí tenemos también una fuente primaria. Este es un libro de 1878, ¿ok? Es un libro que data de aquella época, es una fuente primaria. La persona que lo escribió no era consciente que lo estaba escribiendo, no era consciente de que iba a ser una fuente, pero para nosotros que estamos en el 2020, podemos escribir sobre este documento y al ser una fuente primaria, nosotros escribimos un libro y ese libro ya es una fuente secundaria. También los mapas, las monedas, todo eso, lo que viene del pasado es una fuente primaria, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué más? Tenemos fuente primaria, por ejemplo, los videos, los audios, los escritos, algunos libros. Por ejemplo, yo aquí traje un cuadernillo que yo utilizaba cuando yo estaba estudiando secundaria. Aquí se los puedo mostrar en la pantalla, no sé si lo alcancen a ver. Entonces, es un cuadernillo
De mi época, estamos hablando de 1998, del siglo pasado, del milenio pasado, incluso ustedes ni nacían todavía. Entonces, todos esos documentos que nos vienen del pasado sirven para conocer más o menos cómo eran las personas en el pasado y son fuentes primarias. Si vienen de la época, son fuentes primarias. Esas computadoras a lo mejor no les tocaron a ustedes, la que está aquí en la pantalla. Son computadoras grandes. Entonces, como es un documento, es un objeto que viene del pasado, directo, es una fuente primaria. Los edificios antiguos también son fuente primaria, etcétera, ¿ok? ¿Cuándo son fuentes secundarias? Cuando yo hago un libro sobre una fuente primaria. Por ejemplo, agarro esta escritura de Egipto, empiezo a hablar sobre ella y se convierte en una fuente secundaria. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes tienen ahí a la mano una fuente primaria o secundaria? Pregunto. A ver, ¿tendrán alguna fuente primaria o secundaria? Ya les mostré aquí, miren, este cuadernillo es de cuando yo estaba estudiando la secundaria. Entonces, como viene de mi época, es una fuente primaria. Mande, Cristina. ¿Y ya lo quiero tirar desde cuándo? Sí, sí, a mí no me gusta tirar las cosas, las conservo, pero también a veces se llenan de polilla o cosas así. Entonces, hay que cuidarlos. ¿Alguien trajo alguna fuente primaria o secundaria? A ver, Adair, ¿qué es el libro de qué es? Si lo Mi puedes. casa. A ver, Adair. Es un libro, no sé de cuándo, A ver, pero ya está viejo. puedes abrir la portada, a ver, para ver de qué año es. A ver, claro, Ajá. que viene una blanca. A ver si dice el año. Tengo aquí, bueno, Aileen. Voy a anotar a Aileen también. ¿Cómo apellidas, Aileen? Buenos días. Aileen Georgina Cárdenas, la 8. Ok, ya quedó. Miguel, Buenos días. buenos No días. dice el año, pero es el autor. Ujú. A ver, ¿cómo se llama el título del libro? ¿Cuál es? A ver, remedio amargo. Viene como 3 o 4. Sí, Eric. Ok. Ya. Miren, son unas novelas. Me parece que es el Reader Digest, ¿ok? Ok, a ver, me aparece alguien como, creo que ya se salió. Pro- Se salió. Ah, no, aquí Profesor, está. yo tengo otra. Ok, Axel. Esta consola la hicieron hace un tiempo, creo que es de 1900 no sé qué. Ujú. No me acuerdo, esta la hicieron hace mucho tiempo. Me la regalaron hace un buen tiempo. Ok, Es la Game Boy, bueno. Sí, me acuerdo. bueno, Miguel Máquina, ¿cómo es tu nombre completo? Ah, ok, Miguel Ángel L. Ah, ok, López Toledo 18. Ok, sí, es que deben de editar su nombre. También está David Medina, David Armando Medina. Bueno, también Lisette del Carmen. ¿Cómo apellidas Carmen? Ok, Bernal. Bernal, muy bien, sí, has entrado siempre también. Kevin Amado. A ver, ¿alguien más trajo algo? ¿Amado qué? Bojorques. Sí, Bojorques. Ok, ya te noté. A ver, ¿alguien más trajo algo? A ver, y me imagino que ustedes deben de tener algo, una fuente secundaria. A ver, ¿y fuente secundaria? Yo tengo una tele, A ver, una tele viejita. a ver. Ah, sí, sí está bien. Sería una fuente primaria entonces. Ok, Fernando. Emily, ¿conseguiste una fuente primaria, Emily? No, yo no ¿No? tengo ninguna. A ver, ¿y fuente secundaria? No sé. A ver, ¿alguien que haya traído una fuente secundaria? A ver, voy a cerrar los micros. A ver. Bueno,
Vamos a continuar. A ver, les pido que cierren su micro. Voy a buscar aquí cerrárselo. A ver, ¿quién lo tiene abierto? A ver, espérenme un poquito. Aquí está. Bueno, entonces continúo con la presentación. Entonces, estamos viendo la fuente secundaria. Las fuentes secundarias son todos aquellos libros, en general todos los libros. ¿Por qué? Porque un libro habla sobre fuentes primarias. Entonces, una fuente primaria es el objeto que me viene del pasado. Y una fuente secundaria es cuando yo escribo sobre esa fuente. Entonces, cualquier libro sería una fuente secundaria, si es de la actualidad del libro. A ver, ¿alguien tiene ahí su libro a mano? Porque esa sería una fuente secundaria. A ver, no los alcanzo a ver a todos. Bien, entonces. Ajá, Yarim. A ver si puedes mostrar ahí está el libro. Entonces Miguel Ángel también está mostrando su libro. Y ese libro es una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque si ustedes abren el libro van a encontrar fuentes primarias. Si ustedes abren el libro de historia, van a encontrar personas que ya están muertas, van a encontrar fotos muy antiguas, documentos muy antiguos, ¿ok? Entonces, para hacer la historia, uno tiene que consultar fuentes primarias, ¿ok? Entonces, todo libro de la actualidad es una fuente secundaria y se apoya en fuentes primarias. Y eso es el trabajo del investigador, del historiador. Ahora, les hago una pregunta. ¿Los mitos y leyendas qué son? ¿Fuente primaria o fuente secundaria? Sería fuente secundaria, ¿qué no, profesor? Porque son interpretados por historiadores Fíjate. ¿cómo decirlo? Pero tú ya estás diciendo cuando son interpretados. Por ejemplo, yo me encuentro un viejito, le pregunto sobre un mito, una historia de terror y me la cuenta. Cuando yo la interpreto es una fuente secundaria si la escribo. Entonces, el señor que me está contando esta historia, la historia que me cuenta, ¿que es una fuente primaria o secundaria? Sería primaria entonces. Sería primaria. A ver, estaba hablando alguien, pero no tenía prendido su micro. A ver, aquí está. A ver, no alcanzo a ver su nombre. A ver. No lo alcanzo a activar. A ver. Sí, es que alguien estaba hablando. Fernando, tú estabas hablando, pero no te escuchaba. Sí, pero iba a decir lo mismo. Ok. Bueno, entonces, las leyendas y los mitos, por ejemplo, hay una leyenda en Culiacán de que abajo de la losa de las calles hay túneles. De hecho, yo me encontré una fotografía del Noroeste, el periódico de 1978. Bueno, el periódico es de 1978, yo soy de más para acá. Entonces, ahí me encontré una foto de que en Culiacán hay túneles. Por ejemplo, donde está Catedral, atrás de Catedral ya ven que está un estacionamiento. Eh, pues sobre la Hidalgo. Pues allí escarbaron y había unos túneles muy grandes. Entonces, existe una leyenda de que hay túneles en Culiacán. También está la leyenda de la novia de Culiacán, Lupita, la novia de Culiacán, de que se iba a casar, pero me parece que mataron al novio y ella se quedó así como mal de su cabeza, pues, y vagaba por el centro de Culiacán. Es una leyenda también. Y ya pasaríamos a lo que son las evidencias y el trabajo de la actividad 4. Les pongo esta foto porque me llamó mucho la atención cómo la hizo Uriel Adrián Lemus. Este joven compañero de otro grupo, tercero B, por ejemplo, él escribe aquí, ¿qué es Mesoamérica? Perdón. Me pone las preguntas, ¿qué es Mesoamérica? ¿Qué estados de México de la actualidad abarcaba Mesoamérica? Describir la cosmovisión mesoamericana y viene el cuadro, preclásico, clásico y posclásico. ¿Y por qué me llama la atención? Porque arriba, si se dan cuenta, ok, Airam dice que según a la novia de Culiacán le picó una viuda negra.
Ay, no me la sabía. Bueno, entonces, fíjense bien el trabajo de Adrián. Vienen las preguntas, fíjense, en una sola foto puso todas las preguntas, puso el cuadro y arriba sus datos. Nombre, grado, grupo, número de lista y materia. ¿Ok? Ahí me parece que faltó la fecha. En el otro documento está, sí, aquí está. Me lo mandó 2 veces. Ahí sí puso la fecha. Bueno, entonces, esta es la forma de enviar las evidencias. Y como les decía, a partir de las fuentes se hace el trabajo de la historia. Nosotros estamos viendo la época prehispánica. Aquí estas cabezas colosales y este señor de la venta, ¿se acuerdan ustedes a quién pertenece? ¿A qué cultura pertenece esta manifestación? A la maya, si mal no sé, profesor. No, a ver, alguien más. Olmeca. Es la olmeca, ¿sí? Dense cuenta, los rasgos de los olmecas, nariz gruesa, labios gruesos, ¿ok? Olmeca, la cabeza colosal es una manifestación de los olmecas. ¿Y se acuerda dónde estaban ubicados? Es Veracruz y Tabasco. Esa actividad todavía no se las he puesto, nada más vimos los horizontes culturales. Los mayas, que estaban en el sureste de México, lo que es Chiapas, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Guatemala, Honduras, Costa Rica, los mayas. Aquí tenemos la ciudad de Tikal, en el centro de Guatemala, en la selva, en el departamento de Tikal. Y dicen que en 1521 desaparecieron los mayas, pero no. Nosotros podemos ir al sur del país y aún hay mayas. Y los aztecas, que eran guerreros, hacían la guerra florida, capturaban indígenas de otros pueblos, los llevaban a su comunidad y los sacrificaban. También tenían códices, tenían su propia forma de escribir. Y la cosmovisión mesoamericana, a ver, ayúdenme ustedes, ¿qué es la cosmovisión mesoamericana? Aquí le llamamos cosmovisión mesoamericana. ¿Qué será? ¿Qué tenemos por cosmovisión mesoamericana? Profe, solo tengo una vaga idea, pero según yo se hacía para eso involucraba ciertos sacrificios. No recuerdo si era para que pasaran ciertos eventos o también tipo los dioses de esas culturas. Ujú. Así es, entonces la cosmovisión mesoamericana tiene que ver con la forma como pensaban el mundo, cómo entendían su mundo los indígenas. Entonces, así como hay una cosmovisión mesoamericana, hoy día también nosotros tenemos una cosmovisión, es decir, una forma de ver y representar el mundo. Porque yo veo el mundo de una manera, ustedes ven el mundo de otra manera. Entonces, cada quien tiene su propia cosmovisión, pero como vivimos en México, tenemos una cosmovisión mexicana. Si ustedes algún día van a Alemania, los alemanes tienen otra cosmovisión, si van a China igual, es decir, todos los pueblos tenemos nuestra propia cosmovisión, pero los mexicanos no somos iguales todos. Por ejemplo, el de Baja California no es igual al sinaloense, no es igual al de México, no es igual al de Yucatán, ¿ok? Entonces, en México hay una diversidad, pero dentro de la diversidad, en tanto nosotros nos toleremos, existe una armonía. ¿Sí? Entonces, cosmovisión mesoamericana, ¿qué es? La forma como los indígenas en Mesoamérica entendían el mundo. Por ejemplo, aquí están haciendo como un rito, parece, hoy día lo veríamos como un rito de hechicería, pero para ellos era pedir lluvia, pedir que saliera el sol, es su forma de ver. Y vamos a empezar a ver ya la conquista de los aztecas en 1521. Aquí vemos el encuentro, o más bien encontronazo entre Hernán Cortés, la Malinche y los aztecas, ¿ok? La Malinche fue una mujer que le regalaron con otras 19 mujeres cuando Hernán Cortés llegó a Puebla, se la regalaron, pero ella aprendió a hablar español y como hablaba maya y hablaba náhuatl, sirvió de intérprete entre los dos pueblos, entre los españoles que eran conquistadores y los aztecas que estaban viviendo allí. Los aztecas estaban civilizados, los españoles también, pero ellos llegaban a conquistar.
no conquistaron solos, sino que se apoyaron de tlaxcaltecas, cholultecas y otros indígenas para conquistar estas tierras. Y empieza el proceso de conquista. Primero se da la conquista, luego se da la formación de la Nueva España. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí está el encuentro pues entre los indígenas mesoamericanos, y también hubo conquista en Centroamérica, en Sudamérica. Los españoles con sus trajes de hierro, sus espadas, arcabuces, armas de fuego, epidemias, y los indígenas pues nada más tenían piedras y palos, ¿ok? Entonces se da la conquista, luego viene el mestizaje, esa unión entre lo indígena y lo europeo, pero también viene elementos de África, elementos de China, y todo eso crea una propia forma identitaria de ser el mexicano. Nosotros como mexicanos somos diferentes al guatemalteco, somos diferentes al argentino, al español, ¿sí? Es una forma como nosotros nos vamos identificando, ¿ok? Entonces, ¿qué vimos? Vimos lo de las fuentes, vimos algo sobre que esas fuentes nos permiten a nosotros saber cómo eran anteriormente los antiguos mexicanos. ¿Por qué? Porque esta piedra es una fuente. A partir de esta fuente, nosotros más o menos podemos ver cómo eran los antiguos mesoamericanos. Entonces, la historia, ¿cómo se hace? A través de fuentes. Las fuentes pueden ser piedra, las fuentes también pueden ser testimonios orales de las personas. Yo entrevisto a estas personas y me dicen cómo piensan ellos, y posiblemente así pensaban sus antepasados, ¿ok? Las pinturas también son fuente, la tradición es una fuente, y así yo puedo conocer la forma como piensan las personas, ¿ok? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. Voy a ver si ingresó alguien más. No. Ok. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Profesor, una cosa. Sí, dígame. Esto tengo, es que según yo suponía que según las antiguas personas creían que las personas que llegaron eran como dioses, pensaron que los conquistadores habían sido dioses. ¿Es cierto eso? Sí, lo que pasa es que había muchas profecías, habían leyendas en donde se hablaba de que habían personas que podían venir de otros lugares. Lo que pasa es que los indígenas habían estado siendo atacados por diferentes tribus, ¿ok? Por diferentes tribus. Y eso hizo que ellos hicieran leyendas de que personas extranjeras iban a llegar a conquistarlos. Entonces, cuando ellos vieron a los españoles, pensaron que eran dioses. Pensaron que eran dioses y pensaron que iban a ser castigados, que iban a ser masacrados, como finalmente sí sucedió.